Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí en este webinar en el que vamos a hablar de cómo calcular nuestras lentes de contacto a través de la calculadora biométrica. Hoy estaremos impartiendo esta sesión mi compañera Mar González y yo, que soy Mireia Lario, que estamos en el Departamento de Servicios Profesionales. Y antes de empezar, si nos podéis confirmar que nos escucháis correctamente, a mano derecha tenéis un chat donde podéis ir haciendo las consultas y podéis ir escribiendo. Si nos podéis confirmar que nos veis perfectamente, que veis la presentación y lo escucháis todo correctamente. ¿Vale? Laura nos dice que sí, que nos escucha correctamente. Pues nada, perfecto. Claudia también, Rosa también. Pues nada, vemos que todos nos estáis escuchando correctamente, así que vamos a dar por iniciada esta sesión online. Va a quedar grabada, por lo que posiblemente entendemos que después Spectrum os pasará la presentación. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Como ha dicho Mireia, yo soy Mar González y ambas trabajamos en el Departamento de Servicios Profesionales de Markenovi. Y voy a ser quien va a dirigir un poquitín esta sesión que vamos a ver hoy. Recordaros que a través del chat podéis hacer todas las preguntas que necesitéis en el momento que consideréis oportuno y las iremos contestando, o bien si vamos viendo en el mismo momento de la presentación, veremos un poquito cómo vamos de tiempo, y si no, pues dejaremos también unos minutos al final para que las podamos responder todas. Si os parece, en este momento vamos a pasar a quitar la cámara. Prefiero que os centréis en la presentación que en Mireia y en mí y vamos a dar comienzo, ¿de acuerdo? Comenzamos. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la calculadora biométrica de Markenovi. Vamos a ver qué posibilidades tenemos con la calculadora biométrica de Markenovi y vamos a ver un poco que conocer los datos biométricos que tienen nuestros pacientes es fundamental y al mismo tiempo imprescindible para poder hacer una adaptación correcta de las lentes de contacto. Cuando nosotros pensamos en adaptar lentes de contacto con parámetros personalizados, tenemos que tener en cuenta que el que nuestro paciente lleve un 1450 o 86 también puede ser un parámetro personalizado. De lo que se trata en cualquier caso es de que los parámetros de nuestro paciente nos hagan calcular la lente perfecta para él. Si da la casualidad de que nuestro paciente tiene unos parámetros que le corresponde un 1450 86, eso también será una lente personalizada. Vamos a ver también cómo pedir las lentes a través de la calculadora biométrica. Vamos a ver qué datos necesitamos para pedir esas lentes. Habrá datos que consideremos imprescindibles y habrá otros datos que consideremos necesarios, que nos ayudarán mucho en la adaptación, pero sin los cuales también podremos pedir la lente. Y por último, vamos a ver cómo calcular las sobrerefracciones de unas lentes de contacto tórica. Para ello, utilizaremos la calculadora biométrica que se encuentra en nuestra web www.markenovi.com y valoraremos en qué casos debemos tener en cuenta el eje de la lente o en qué casos incluso podemos tener en cuenta el valor de la esfera o el valor del astigmatismo. Así que esta es la hoja de ruta que tenemos durante este ratito. Vamos a comenzar con los datos biométricos necesarios. Bueno, algunos de los que están en la formación ya veo que habéis estado conmigo en alguna, así que no os pillará de sorpresa, pero a mí me encanta hacer muchísimas preguntas y me encantaría que me las fuerais contestando a través del chat. Entonces, os voy a lanzar la primera pregunta de esta tarde y me gustaría que me dijerais qué datos consideráis necesarios para pedir una lente de contacto. Venga, a ver quién se anima, quién rompe el hielo. ¿Cuáles son esos datos que vosotros consideráis imprescindibles para pedir una lente de contacto?
Muy bien, me estáis empezando a poner queratometría, fenomenal. Carmen, ¿qué más datos? Venga. Muy bien, el diámetro de iris visible, perfecto. El poder dióptrico nos dice Carmen, perfecto. Si no tenemos la graduación, pues difícilmente vamos a poder pedir la lente de contacto. Venga, ¿qué más cosas se os ocurren? Muy bien, la curva base. Fijaros que mm, me habéis ido diciendo datos sin los cuales realmente no vamos a poder pedir una lente de contacto. Pero fijaros que si yo pienso en la lente de contacto que voy a elegir para mi paciente, antes de elegir el diámetro, antes de elegir la queratometría, antes incluso de elegir la potencia que va a tener la lente, ¿qué es lo que yo tengo que elegir? ¿A quién se le ocurre? Perfecto, Rosa. ¿Qué lente le voy a poner? Necesito elegir el material que le voy a poner a mi paciente. ¿Y cómo voy a elegir ese material? Pues para ello me voy a basar en la biomicroscopía y me voy a basar en la anamnesis que me está diciendo mi paciente. ¿Qué voy a fijarme en la biomicroscopía? Pues, por ejemplo, me voy a fijar en si mi paciente tiene una lágrima grasa, si mi paciente tiene una lágrima escasa, si tiene blefaritis, si tiene algún tipo, pues no sé, vamos a pensar que pueda tener alguna irritación. Es muy importante que nosotros valoremos el ojo de nuestro paciente antes de poner la lente de contacto, porque si después de poner la lente de contacto resulta que yo tiño con fluoresceína y me encuentro un edema, yo no voy a saber si ese edema estaba antes o estaba después. Así que es importante saber cómo está el ojo de nuestro paciente, sobre todo si son pacientes que ya vienen con quejas de sus lentes de contacto. Si son pacientes nuevos usuarios, también es interesante saber cómo está su ojo, pero todavía mucho más interesante si son pacientes que se están quejando de sus lentes. Así que muy importante hacer biomicroscopía antes, luego con la lente, incluso os diría que habría que hacerla después de haber quitado la lente para ver el estado de la córnea de nuestro paciente. Cuando hablamos de biomicroscopía y hablamos de lágrima, que sabemos que a veces pues puede ser un hándicap para que nuestros pacientes lleven las lentes de contacto cómodas, ¿todos medís la rotura lagrimal? Perfecto, me estáis diciendo la mayoría que sí, que hacéis o el boot o el NIBUT, depende. ¿Y lo relacionáis con el parpadeo del paciente o no? Porque fijaros, os voy a poner un ejemplo para que entendáis a lo que me quiero referir. Cuando yo tengo un paciente que tiene una rotura de lágrima de 10 segundos, ese valor por sí solo me dice poco. Sin embargo, si yo os digo que tengo una rotura de lágrima de 10 segundos y mi paciente parpadea cada 20, ¿os parece un buen valor o un mal valor esos 10 segundos? Efectivamente, es un mal valor. ¿Por qué? Pues porque mi paciente eh, mm, tenemos, como si dijésemos, un boot con un valor más o menos bueno, pero la frecuencia de parpadeo hace que mi paciente tenga una calidad de lágrima mala. Sin embargo, si yo mantengo el mismo boot de 10, pero mi paciente tiene un parpadeo cada 8 segundos, ¿qué sucede en este caso? Pues sucede que aunque el valor del boot sea el mismo,
mi paciente va a estar siempre mucho más cómodo. ¿Por qué? Porque no da tiempo, por la frecuencia de parpadeo que tiene, a que esa lágrima se le rompa y tengamos una lente con una superficie seca. Así que recordar que el valor del BUT por sí solo no nos va a decir demasiado. Más datos que tenemos que medir. Por supuesto, diámetro corneal o diámetro de iris visible, importantísimo porque si no tenemos el diámetro de iris visible no vamos a poder calcular el radio correcto de la lente. Diámetro pupilar no es un dato imprescindible en el cálculo de las lentes, pero sí muy valorable, sobre todo si estamos hablando de pacientes de lentes multifocales. Los radios corneales, bien con un queratómetro, o si tenemos el topógrafo también podemos valorar la excentricidad. Y a la hora de fijarnos en los radios corneales, tendremos que tener en cuenta dos cosas. La primera es el astigmatismo corneal que tiene el paciente y la segunda, el eje. Es decir, cuando estamos hablando del astigmatismo corneal, es interesante ver si el astigmatismo corneal es el mismo que el paciente tiene en la lente de contacto. Y si estamos valorando el eje, también es interesante ver que los ejes coincidan. ¿Por qué? Porque cuanto más parecidos sean estos dos valores, más se parezcan los datos de la córnea a los datos de la lente de contacto, mayor estabilidad vamos a conseguir en el porte de la lente. Refracción de la gafa, máximo positivo, mínima adición si estamos hablando de lentes de contacto multifocales y las dominancias. Fijaros que si solo tenemos en cuenta un dato, que sería el diámetro de iris visible, los estudios nos dicen que al menos una de cada 4 personas ya no podría llevar una lente estándar. Hablando estándar en cuanto a diámetro, pues un parámetro entre 14 y 14,50. Esto quiere decir que, teniendo en cuenta solo un dato, que es el diámetro, ya hay un 25% de la población que no puede llevar una lente de diámetro estándar. Vamos a ver ahora los datos que necesitamos para adaptar la lente RX Marque-Novi. Antigua refracción en gafa y nueva refracción en gafa. Y siempre necesitamos que nos enviéis agudeza visual monocular y binocular. Saber la refracción anterior y saber la nueva refracción nos puede ayudar a entender qué es lo que le está pasando a nuestros pacientes. Pues si hay un aumento importante de astigmatismo, eso nos puede poner sobre la pista de que algo pueda estar pasando. Parámetros corneales. Como os decía antes, queratometría, importante potencia y eje. Valorar si astigmatismo corneal y eje es el mismo que el paciente lleva en lente de contacto. Y eso lo podemos hacer también con el topógrafo. Y además sabemos que con el topógrafo podemos valorar la excentricidad. Es decir, vamos a ver qué relación hay entre el centro de la lente y la periferia. Recordar que el valor medio de la excentricidad es 0,45. Si yo tengo una excentricidad de 0,6, ¿cómo es esa córnea en periferia? ¿Más plana o más cerrada del estándar? ¿Qué os parece? Venga, ¿quién se anima a contestarme? Cuando el valor de la excentricidad está por encima de 0,45, lo que implica es que la córnea en periferia es más plana del estándar. Cuando está por debajo de 0,45, implica que la córnea de mi paciente es más cerrada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo tengo un paciente de excentricidad 0,6 y tuviera que elegir entre ponerle un radio de 8,3 y 8,60, debería elegir el radio más plano, un 8,6.
Sin embargo, si yo tengo una excentricidad de 0,3 y tengo que elegir entre una lente de 8,30 o 8,60, como sé que la periferia de la córnea de mi paciente es más cerrada, me quedaría con 8,30. Esa es la forma en la que podemos ayudarnos en el valor de la excentricidad para elegir el radio correcto. Y luego el diámetro de iris visible, que es imprescindible porque si no calculamos bien el diámetro de iris visible, no vamos a poder calcular de manera correcta el radio de la lente. Fijaros, vamos a hacer el cálculo de una lente. Vamos a pensar en un paciente, aquí os pongo los datos, que tiene la misma prescripción, tiene -3 a 180, y una queratometría de 8 por 7,4, aquí os pongo el K-medios que es 7,70, y vamos a adaptar en ambos casos una Saphir RX tórica. ¿Qué diferencia tenemos entre el paciente 1 y el paciente 2? Pues que el paciente 1 tiene un diámetro de iris visible de 12 milímetros y el paciente 2 tiene un diámetro de iris visible de 10,5. Vamos a acceder directamente a la calculadora biométrica. A ver, aquí os la pongo. ¿La veis todos la calculadora? A ver, que ahora se me ha escapado. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Mar, se ve correctamente. Vale, fenomenal. Pues vamos a calcular. Si os parece, lo que voy a hacer es calcular en el ojo derecho un valor y en el ojo izquierdo vamos a calcular el otro. Hemos dicho que vamos a poner una lente mensual. Habíamos pensado en una Saphir RX que, como todos sabemos, es un hidrogel de silicona. Hemos dicho que era tórica. Y producto, Saphir RX. En este ojo vamos a poner un diámetro de iris visible de 12 y en el otro vamos a poner el de 10,50. Creo recordar que habíamos dicho que teníamos una queratometría de 8 por 7,40 y vamos a poner aquí también 8 por 7,40. En este caso no tenemos el valor de la excentricidad, así que dejamos un 0,45, que es el estándar. Y como esfera vamos a poner -3 a 180, -3 a 180. De manera no habitual, en la distancia al vértice, nosotros por defecto siempre vamos a dejar 12, pero en caso de que en alguna razón tuvierais que modificarlo, es un valor que la calculadora biométrica de Markenovi nos admite cambiar. Simplemente que lo tengáis en cuenta porque a veces distintas fisionomías de la cara de nuestros pacientes puede hacer que tengamos que modificarlo. Bueno, pues vamos a calcular la lente. Fijaros, ¿recordáis que teníamos los mismos parámetros en los pacientes con la salvedad de que había una diferencia de diámetro? Pues si tenemos un diámetro de iris visible de 12, la lente que nos sale es diámetro 15 y fijaros que tenemos un radio de 8,3. Pero cuando nosotros tenemos un paciente con un diámetro corneal de 10,50, el radio nos sale de 7,70. ¿Esto qué quiere decir? Que si no calculamos bien el diámetro, si nosotros no hacemos una buena medida de diámetro de iris visible, el radio que le vamos a poner a nuestro paciente nunca va a ser el adecuado. Así que es muy importante que tengáis en cuenta que el primer valor sobre el que se va a basar todo el cálculo de nuestra lente es el diámetro. ¿Qué más datos necesitamos? Si vamos a pedir una lente de contacto multifocal, necesitamos ver las dominancias. La dominancia no es otra cosa que la superioridad de un ojo sobre otro en diversas tareas. Y sabemos que tenemos, por un lado, la dominancia motora, que es la dominancia que quizás para las lentes multifocales nos interesa menos. Es la que podemos medir con el PPC, eso de ir acercando un estímulo, vamos acercándolo, así como veis en la foto, y cuando un ojo se desvía, el que mantiene la fijación sería el dominante motor. Como os digo, este
en el hecho de las lentes de contacto multifocales es el que menos nos interesa. ¿Cuáles son las dominancias que nos interesan? Pues en principio tendríamos por un lado la dominancia direccional, que es la que tenéis en la imagen. Es la de con la mejor agudeza visual que tenga el paciente, le decís que enfoque pues a través de un agujero, a través de las manos, apuntando, de tal manera que lo que necesitamos es que a través de este agujero que tiene aquí el paciente, enfoque el optotipo. Una vez que el paciente lo tiene enfocado, tenemos dos opciones. Bien le podemos decir que se acerque las manos sin perder de vista el optotipo, o lo que nosotros podemos hacer es, mientras él mantiene las manos fijas, le podemos tapar el ojo derecho o el ojo izquierdo. En el ojo en el que tapándolo mi paciente me diga ya no veo el optotipo, ese será el dominante direccional. ¿Alguna pregunta sobre la dominancia motora o la dominancia direccional? Perfecto, todo claro. Muy bien. Pues una vez que ya hemos hecho la dominancia direccional, tendríamos que hacer la dominancia sensorial. La dominancia sensorial la vamos a hacer en lejos y en cerca. Fundamental hacerla en lejos. En cerca nos va a ayudar mucho a la hora de adaptar lentes de contacto multifocales. Recordáis que al principio os he dicho que hay datos que son imprescindibles y datos que son muy recomendables. Pues imprescindible sensorial en lejos, muy recomendable sensorial en cerca. Para hacer la dominancia sensorial en lejos, lo que vamos a hacer es de forma binocular y con la mejor agudeza visual que podamos ponerle al paciente, es decir, la mejor prescripción, le vamos a poner un optotipo que lo vea. ¿Y qué vamos a hacer? Cogemos una lente de +1,50 o de +2 y de forma binocular la vamos a poner primero en el ojo derecho y luego en el ojo izquierdo. En el ojo que más le moleste será el dominante sensorial. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo le emborrono ese ojo, mi paciente tiene peor sensación visual. Si queremos hacerlo en cerca, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que evidentemente si le tenemos que poner la mejor prescripción en cerca, le tenemos que poner la adición. Y además el test que vamos a utilizar es un test en visión próxima. Así que exactamente igual que antes, de manera binocular vamos a utilizar una lente, en este caso negativa, o bien de -1,50 o bien de -2. En el ojo que más emborronamiento le produzca, ese será el ojo que domina de manera sensorial cuando el paciente está mirando de cerca. ¿Por qué es un dato importante e interesante saber si mi paciente tiene dominancia sensorial de lejos el mismo ojo y dominancia direccional de lejos también en el mismo ojo? Porque fijaros, tenemos en el que hay un 42% de la población que tiene dominancia sensorial y direccional en el ojo derecho. Un 24% de la población que tiene direccional y sensorial de lejos en el ojo izquierdo, pero hay un 34% de la población que tiene dominancia cruzada. ¿Qué implica la dominancia cruzada? Pues que cuando los ojos de mi paciente dominen sensorialmente, por ejemplo, va a utilizar el ojo derecho, pero cuando domine direccionalmente, va a utilizar el ojo izquierdo. Y este es un dato muy interesante a la hora de tener que hacer adaptaciones de lentes de contacto multifocales. Vamos a pasar ahora a la sobrerrefracción de las lentes de contacto. No sé si tenéis alguna pregunta al respecto de lo que hemos ido viendo hasta ahora. Hasta ahora hemos visto qué datos necesitamos para pedir la adaptación de lentes RX Mark-Kenobi. Hemos dicho diámetro de iris visible, fundamental. Hemos dicho pues una pequeña anamnesis para poder decidir el material. Queratometría, eje de queratometría, excentricidad si la tenemos. Refracción en gafa, recordar siempre máximo positivo en lejos. Y es importante
que refiráis qué agudeza visual tiene nuestro paciente con esa refracción en gafa, tanto monocular como binocular, porque luego tendremos que compararla con la que vamos a encontrar con las lentes de contacto. Imaginaros que ya hemos pedido nuestra lente de contacto, nos hemos metido en la calculadora biométrica que os he enseñado y ya tenemos nuestra lente. Se la ponemos a nuestro paciente. Imaginaros que estáis en vuestro gabinete. ¿Qué es lo primero que le miráis? Venga, ¿quién se anima a contestarme a través del chat? ¿Qué es lo primero que le miráis a un paciente? Perfecto, María. Centrado de la lente, adaptación física, fundamental. Tenemos que asegurarnos que la lente esté estable, que la adaptación es óptima. Antes de hacer ningún tipo de sobrerrefracción, tenemos que tener la certeza de que la adaptación física es correcta. Si vemos que la adaptación física no es correcta, que tenemos un diámetro grande, que tenemos un radio que no es adecuado, lo primero que tenemos que hacer es pedir esa lente con esos parámetros modificados. Porque cualquier sobrerrefracción que hagamos con una lente de diámetro grande o que hagamos con una lente que el radio no sea adecuado, una vez que los hayamos cambiado, la sobrerrefracción puede ser que sea completamente diferente. ¿Cuándo podemos sospechar que la adaptación física no es la correcta? Pues fijaros, cuando tenemos un giro de la lente de más de 30 grados. Esto puede ayudarnos a pensar que a lo mejor el radio o el diámetro que yo le estoy poniendo a mi paciente no es el correcto. Este dato tenerlo en cuenta, sobre todo cuando no estéis ante córneas irregulares. Ojo si estáis ante un postlásic o ante un queratocono o ante una pelúcida, porque entonces ahí sabemos que la lente se puede posicionar en otro sitio. De momento estamos hablando de córneas que no tienen ninguna patología y no han tenido ninguna cirugía. Así que si tenemos una lente que gire más de 30 grados, podemos pensar que la adaptación física no es del todo correcta. También podemos pensar que no tiene una adaptación física correcta si la sobrerrefracción que nos da es de más de la mitad del cilindro. Imaginaros que tenéis un paciente con un cilindro de -3 y os sale una sobrerrefracción de otro cilindro de -3. Pues es rara esa sobrerrefracción, ¿verdad? Hay algo ahí que nos llama la atención. Y también nos puede hacer sospechar la adaptación física deficiente no alcanzar una buena agudeza visual con sobrerrefracción. No sé si alguna vez os ha pasado, pero ¿habéis tenido un paciente al que por mucho que habéis refraccionado y refraccionado y refraccionado, no habéis encontrado una sobrerrefracción correcta? ¿Os ha pasado eso alguna vez? Me estáis diciendo a través del chat que sí, que alguna vez. Bueno, pues cuando os pase eso, verificar que la lente no está cerrada, porque a veces el hecho de que no encontremos una buena sobrerrefracción puede ser indicativo de que la lente esté un poquito cerrada. Continuamos. Imaginaros que hemos verificado todo esto que tenemos en pantalla y que la adaptación física es completamente correcta y todo lo encontramos bien. ¿Qué haríais ahora? Pues tendríamos que empezar a valorar qué es lo que vemos, agudezas visuales, como me dice Sandra. Vamos a ver agudeza visual con la lente de contacto. Y es necesario tenerla monocular y binocular. Y también necesitamos tenerla en cerca si es una lente de contacto multifocal, también monocular y binocular. Siempre, siempre, siempre en Markinovi os vamos a pedir agudezas visuales monoculares y binoculares para compararlas con la que nuestro paciente tenía en gafa. Si yo solamente hago una sobrerrefracción binocular, nunca voy a saber cómo están exactamente cada uno de los ojos. Siguiente paso que tengo que dar, me voy a fijar en la marca. Voy a verificar si la marca la tengo a las 6 o está girada.
Para verificar el giro, lo que podéis hacer si queréis con la lámpara de hendidura es girarla de tal manera que el haz de luz os va a decir exactamente cuántos grados está girada la lente, porque muchas veces cuando recibimos los emails para los cambios de las lentes nos ponéis está girada a las 7 o está girada a las 5. Pero ¿cuántos grados está girada a las 5 o cuántos grados está girada a las 7? Si yo valoro un giro a las 5, ¿sabéis realmente cuántos grados es un giro a las 5 en un reloj? ¿Cuántos grados van de 6 a 5 en un reloj? Pensarlo. A ver quién me lo escribe en el chat. Efectivamente, muy bien. Son 30 grados. Entonces, que nos pongáis en un email, la lente gira a las 5, pues sí, nos indica que gira a las 5, pero poco más. Es importante, como os pongo aquí, que nos referenciéis más o menos los grados que estimáis. Y una manera de estimarlo puede ser con la lámpara de hendidura. Una vez que tenemos estos datos con nuestro paciente, si vemos que la agudeza visual que da la lente de contacto no es la correcta, tenemos que hacer una refracción subjetiva. Y vamos a hacer primero una refracción subjetiva con esfera. Y vamos a ver qué agudeza visual gana mi paciente sobre refraccionando solo con esfera. Imaginaros que tenéis un paciente de -3, -1,25 a 15 y tiene una agudeza visual de un 0,5. Le ponéis un -0,50 y os pasa ya un 0,8. Pues eso es interesante apuntarlo. ¿Por qué? Porque está claro que esa disminución de agudeza visual viene dada porque lo primero le falta esa cantidad de esfera. Y después ya con esa cantidad de esfera puesta vamos a hacer una sobrerrefracción esférico-cilíndrica. Vamos a hacer unos cilindros cruzados o un nipe. Ahí ya depende cada uno qué técnica le guste más. Y es muy importante que volvamos a apuntar la agudeza visual monocular y binocular con la sobrerrefracción de la lente de contacto. ¿Por qué? Porque si yo tengo que con la lente de contacto mi paciente ve un 0,5 y que con la mejor sobrerrefracción que yo le encuentro mi paciente tiene un 0,6 y él en gafa tiene unidad, pues eso me puede hacer pensar que a lo mejor algo se me ha pasado en la adaptación física, que no estoy poniendo la lente adecuada. ¿Por qué? Porque no estoy ganando mucha agudeza visual. Entonces, siempre que nos pongáis sobre refracciones, es muy interesante que nos pongáis la agudeza visual que obtiene con esa sobrerrefracción. Si me ponéis la agudeza visual primero con esfera y luego me ponéis la agudeza visual con esfera y cilindro, entonces ya maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo valorar, luego de todas formas lo vamos a ver con un ejemplo, pero yo ahí ya puedo valorar si le tengo que poner más esfera o no a mi paciente. Cuando hacéis sobrerrefracción, ¿qué método soléis utilizar? ¿Utilizáis cilindros cruzados? ¿Utilizáis nipe? ¿Cuál suele ser el método que utilizáis? No sé si queréis que veamos el método NIPE, no sé si todos lo conocéis. Bueno, por aquí, Mar, nos están diciendo, Sandra nos dice que utiliza cilindros cruzados. Vale. Pues no sé si queréis que os explique cómo funciona el NIPE o lo pasamos adelante. Aquí ya depende un poquito de que cada maestrillo tiene su librillo. Bueno, yo creo que sería un momento de explicar el NIPI y así ya les damos otro truco más a todos los participantes. Venga, pues va, truco Markenovi, para los que no uséis el NIPE, un nuevo recurso. Venga, vamos a ello entonces, os lo pongo en pantalla. Bueno, pues el NIPE es una sobrerrefracción que vamos a utilizar siempre con la gafa de pruebas. A quien le guste más la gafa de pruebas, creo que es un método fantástico. La única precaución que tenemos que tener es que la gafa de prueba tiene que estar muy bien ajustadita y muy bien colocada.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenéis un ejemplo, fijaros en el ejemplo que yo creo que va a ser lo más sencillo. Imaginaros que tenéis un paciente de más 3,75 menos 2,25 a 10 grados y le queremos hacer un método NIPE. Lo que vamos a hacer es, por esta parte de aquí atrás, la que no se mueve, ¿de acuerdo? Os la pongo aquí en rojo. Vamos a poner un cilindro que va a ser exactamente igual al que el paciente lleva en la lente de contacto. Aquí la gafa ya nos olvidamos de ella. Entonces, si nuestro paciente lleva un más 3,75 menos 2,25 a 10, vamos a poner un menos 2,25 a 10. Y como os decía, lo vamos a poner en la cara interna de la gafa de pruebas que no se mueve. Y por la cara externa, que sería esta de aquí, que es la que podemos utilizar nuestra ruedita para moverlo, le vamos a poner un cilindro positivo del mismo valor. En este caso, con el ejemplo que estamos viendo, un más 2,25. Y ahora tenemos dos opciones. O bien podemos mover nosotros ese cilindro y decirle al paciente que cuando vea nítido nos lo diga, o bien le podemos decir que sea él mismo el que vaya girando ese cilindro hasta que encuentre la mejor visión. A mí particularmente me gusta más que lo gire el paciente. ¿Por qué? Porque lo afina muchísimo más. Cuando a mí me quiere decir para, yo ya muchas veces me he pasado. Entonces, tenemos esas dos opciones, las dos son válidas, aquí ya luego cada uno puede elegir la que más le guste. ¿Qué sucede? Que una vez que hemos elegido esa lente, nuestro paciente en nuestro caso nos lo ha parado a 30 grados. ¿Qué quiere decir? Que en ese punto es donde mi paciente ve bien. Ya tendría la sobrerrefracción de cilindro, porque recordar que aquí lo que estoy buscando es el cilindro, más que el cilindro, perdón, lo que estoy buscando es el eje al que mi paciente me dice que ve bien. Recordar además que las lentes de Markenovi, las RX mensuales, se fabrican de grado en grado. Entonces es muy interesante que seamos capaces de afinar al máximo estas sobrerrefracciones. Fijaros, os voy a poner un ejemplo. Yo tengo un paciente que tiene un astigmatismo de menos 3 a 12 grados. ¿Y qué hago? Pues como me olvido que Markenovi me hace las lentes mensuales de grado en grado, lo pongo a 10. Todas las lentes, por normativas, tienen una cierta tolerancia, así que una lente a 10 grados a mí me puede salir a 9, me puede salir a 11 y las dos lentes estarían bien. ¿Qué pasa? Que si mi paciente tiene un astigmatismo de 3 a 12 grados y la lente me sale a 9, a lo mejor lo nota. Claro, la lente que me sale a 11 está encantado con ella, pero la lente que me sale a 9 me puede decir, con esta lente veo un poquito peor que con la anterior. Así que es muy importante que recordéis que en Markenovi, en las lentes mensuales de fabricación RX, nunca debemos aproximar los ejes. Hacemos grados de uno en uno y hay que aprovecharse de ello. Bueno, volvemos a nuestro NIPE. Ya tenemos los datos. Voy a borrar esto de aquí para que se vea bien. Tenemos la lente que lleva nuestro paciente, el cilindro por la cara interna y el cilindro por la cara externa. Ahora tendríamos que hacer la sobrerrefracción. Antes de que se me olvide y pasar a la sobrerrefracción, para que recordéis bien cómo se hace la regla NIPE, que a veces luego me decís, no sé si tengo que poner en el interno el negativo o el positivo. Fijaros, las mismas nomenclatura de cómo se llama este test nos lo indica. Negativo interno y positivo externo. Así nunca se os va a olvidar. Bueno, pues entonces, ¿cómo calcularíamos entonces la sobrerrefracción? Pues tendríamos que
valorar que estas dos potencias podemos hacer una suma aritmética, ¿verdad? Porque como tienen el mismo eje, podríamos decir más 3,75 menos 4,50 a 10 y el más 2,25 a 30. Cuando nos pidáis las lentes, no os preocupéis de tener que poner un más 3,75 menos 4,50 a 10, no es necesario. A nosotros con que nos digáis, el NIPE se me queda parado con mejor agudeza visual a 30 grados, nosotros entendemos perfectamente qué es lo que nos queréis decir. Yo esto os lo explico un poco pues para que vosotros veáis, los que no estáis acostumbrados al NIPE, cómo funciona. Pero para nosotros no es necesario que nos lo especifiquéis, con que nos digáis, el NIPE me para a 30 grados. Importante que cuando hagáis el NIPE nos digáis la agudeza visual que alcanza el paciente también. ¿Qué os parece el NIPE? ¿Os parece interesante? Viene muy bien también con pacientes que tienen una baja MDA, que no tienen una buena discriminación y a veces no consiguen diferenciar muy bien ese 0,50 de cilindro cruzado. Incluso yo tengo muchos optometristas que lo que hacen es hacer las dos y así pueden comparar incluso una con otra. ¿Cómo vamos a pedir las lentes de cambio? Bueno, pues vamos a enviar todos estos datos que yo os he dicho al proveedor. Eso sería lo más sencillo. Y lo que yo os recomiendo, si no estáis muy acostumbrados o no estáis muy familiarizados con nuestras lentes. También podemos optar por calcular el cambio con la calculadora biométrica. Cuando hagáis el cambio calculando las lentes con la calculadora biométrica, hay varias cuestiones importantes que tenéis que tener en cuenta. Luego las vamos a ver con un ejemplo, pero es muy importante no poner el valor total de la esfera y el eje. ¿Por qué? Porque estamos buscando una resultante vectorial. No sé si os acordáis de cuando todos estudiamos en la carrera, pero ¿os acordáis de unos dibujos que eran así? Que esto era un vector, esto era otro vector y la resultante que nosotros obteníamos era esta. ¿Alguien recuerda esto o solo me acuerdo yo ya? ¿Eso qué quiere decir? Pues que el valor de la esfera y del eje realmente no lo vamos a tener en cuenta, salvo en alguna ocasión puntual que ahora vamos a ver. Siguiente consideración, valorar agudeza visual sin sobrerrefracción y con sobrerrefracción. ¿Cuánto mejora esa agudeza visual? Si mejora una línea, el cambio que tendré que hacer es pequeño. Si mejora 5 líneas, el cambio que tendré que hacer es mucho mayor. Así que esa diferencia de agudeza visual también tendríamos que tenerla en cuenta. Como os decía, generalmente solo vamos a tener en cuenta el valor del eje. ¿Cuándo vamos a valorar también un componente en el cambio de la esfera o en el cambio del cilindro? Pues fijaros, si el giro de esa lente no parece ser suficiente para esa mejoría de agudeza visual que os he comentado, ¿verdad? Os he dicho, si mejoramos en agudeza visual una línea, pues un giro de 5 grados, si el astigmatismo es alto, puede ser más que suficiente. Pero si mejoramos de un 0,5 a la unidad, a lo mejor 5 grados se nos hace muy escaso para esa gran mejoría de agudeza visual. Bueno, pues en ese caso podemos ver cuánto mejora la agudeza visual de mi paciente solamente con la refracción esférica. Podemos fijarnos en el eje de queratometría, podemos fijarnos en el valor del astigmatismo corneal. Fijaros que al final, para interpretar una sobrerrefracción, no podemos simplemente meter los datos en la calculadora y ya está. Tenemos que tener en cuenta que hay que adaptar la lente de contacto. Os voy a poner un ejemplo para que lo veamos más claramente. Fijaros, tenemos ojo derecho
que en GAFA nos dice que tiene agudeza visual unidad. La graduación en GAFA no la tenemos, no nos las han dado. Así que, pues bueno, nos tenemos que creer que tiene la unidad y el 0,9 en el ojo izquierdo. Aquí tenemos la queratometría, 42,50 por 44 a 135, un astigmatismo corneal de 2, diámetro de iris visible de 11. En el ojo izquierdo, 41,50 por 44 a 65, astigmatismo corneal de 2,50 y también diámetro de 11. Y este sería el cálculo de la lente. Meteríamos los datos en la calculadora biométrica y este sería el dato de la lente. Fijaros, en el ojo derecho, si queréis vamos a empezar con el derecho y luego vamos con el izquierdo. Hemos conseguido una agudeza visual de un 0,9. Y yo ahora os pregunto, venga, animaros a contestar. ¿Necesitaré hacer un cambio muy alto para ganar agudeza visual o un cambio pequeñito? Un cambio pequeño, ¿verdad? Porque, bueno, ya tenemos una muy buena agudeza visual, estamos muy cerquita. Vale, pues la posición de la marca nos indica que giro la lente a las 5 de aproximadamente 8 grados. ¿Qué tenemos que hacer? Ya hemos visto que la lente está girada a 8 grados. Vamos a ver qué pasa con la sobrerrefracción subjetiva con la lente de contacto puesta. Como hemos dicho antes, primero vamos a intentar mejorar la sobrerrefracción esférica y después vamos a intentar hacer una sobrerrefracción de eje. Fijaros, aquí nos dice que con un 0,25 negativo, el paciente sigue teniendo una agudeza visual de 0,9, solo mejora subjetiva. Es decir, él nos dice, parece que veo un poco mejor, pero en realidad, a la hora de cuantificarlo, no. Y luego, cuando le hacemos una sobrerrefracción esférico-cilíndrica, nos sale un 0,75 a 165 y nos dice que en este caso tenemos agudeza visual de unidad. Vamos a hacerlo con la calculadora. Vamos a buscar dónde tengo yo mi calculadora. Voy a quitar todas estas marcas. Voy a ver si la puedo poner, a ver, un poquito más pequeña. Y así tenemos las dos cosas. Bueno, la sobrerrefracción, la calculadora de sobrerrefracción la tenemos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? No se me va a ver bien. Vamos a ver si lo puedo poner así. Vamos a volver porque no me deja. A ver, un segundito. Voy a ir para atrás y la vamos a volver a cargar porque no me deja cogerla. Aquí la tengo. Porque me gustaría poneros las dos cosas en pantalla, pero no sé si me va a dejar por espacio. A ver. Sobrerrefracción. No, no me deja. Bueno. Voy a buscar yo los datos y os dejo la sobrerrefracción en pantalla para que lo veáis. Vale. Vale, pues entonces hemos dicho que nuestra lente inicial era de -2, menos 1,75 a 145 y que la sobrerrefracción que nos salía era de menos 0,25, menos 0,75 a 165. Fijaros. Mar, creo que era, espera, menos 0,50 de sobrerrefracción. Vale, menos 0,50. Vale.
135, creo que era esto. Vale, ahí lo tenemos. Entonces, fijaros que tenemos una lente de -2, -1,75 a 135 y la sobrerrefracción de -0,50, -0,75 a 165. La sobrerrefracción teórica que sale en la calculadora es de -2,75, -2,25 a 143. ¿Tendríais en cuenta ese valor de esfera y ese valor de cilindro? ¿O no? ¿Recordáis que hemos dicho que tenemos que hacer un cambio pequeño y que además hemos intentado poner a nuestro paciente una sobrerrefracción de más miopía y nos ha dicho que apenas lo notaba? ¿Qué haríais entonces en este caso? Efectivamente, solo tendríamos que tener en cuenta el giro. Así que cuando metáis los datos en la calculadora biométrica, es muy importante que no penséis que lo que sale es la lente que se tiene que poner, porque no tiene por qué ser así. La mayoría de las veces lo que hacemos con esta sobrerrefracción es valorar el eje que tenemos que pedir en la lente. Os voy a poner el ojo izquierdo también directamente en pantalla para que lo veáis. En el ojo izquierdo, ¿de acuerdo? Teníamos una lente de -3,75 -2,25 a 75 grados. Le hemos intentado hacer una sobrerrefracción esférica y con una sobrerrefracción esférica de -0,50 mi paciente pasa de tener una agudeza visual de 0,5 con la lente de contacto a una agudeza visual de 0,8. ¿Le pondríais a este paciente esa sobrerrefracción esférica? ¿Qué os parece? ¿Se la ponemos o no se la ponemos? Efectivamente, habría que ponérsela porque fijaros que con media dioptría de miopía me está pasando de un 0,5 a un 0,8, así que me está indicando que me he quedado corto en la miopía. ¿Qué sobrerrefracción me sale entonces? Pues tengo un -0,50, -1,25 a 165. Y la sobrerrefracción que me sale, fijaros, es un -5,50, -1 a 79. ¿Os dais cuenta que en este caso, si yo tengo una lente a 75 y el giro que me pide es a 79, si yo solamente tengo en cuenta esos 4 grados, ¿pensáis que mi paciente va a pasar de una agudeza visual de 0,5 a la unidad? Es demasiado pequeño el cambio, así que en este caso sí que tendría en cuenta esa media dioptría con la que mi paciente me ha dicho que veía bien. Con lo cual, la lente que yo tendría que pedir sería un -4,25, -2,25 a 79. Bueno, y dicho esto, no quiero en ningún caso que os agobiéis por el hecho de que la calculadora biométrica haya que interpretarla. ¿Por qué? Porque para eso está Markenovi y para eso está vuestro proveedor. Mi consejo desde aquí es que calculéis la lente, penséis en lo que queréis pedir y que luego le enviéis los datos al proveedor y verifiquéis si es correcto lo que habéis pensado, porque es la mejor manera de entender poco a poco cómo funciona la calculadora biométrica de sobrerrefracción. Así que, y ya como resumen y conclusión, ¿qué datos necesitamos para solicitar una lente inicial? Pues aquí los tenéis en pantalla. Nueva refracción en gafa con agudeza visual monocular y binocular. Queratometría con la potencia y el eje. La topografía con la potencia, el eje y la excentricidad. Como ya sabéis muchos de vosotros, nos podéis enviar directamente la topografía, un pantallazo y perfecto.
y el diámetro de iris visible, que a veces en los topógrafos no aparece. Estos son los datos que necesitamos para que nos enviéis las lentes. Para que nos pidáis las lentes. No necesitamos nada más. Esto se lo enviáis al proveedor y con esto es suficiente. ¿Qué datos necesitamos para solicitar el cambio de la lente? Pues vamos a necesitar que nos digáis si el diámetro es correcto, es grande, es pequeño. Si el radio es correcto, hay un movimiento elevado, hay un movimiento escaso. Si el centrado es correcto o está desplazada. Y luego los datos que hemos visto que son necesarios para interpretar la calculadora biométrica. Agudeza visual con la lente de contacto en monocular y binocular. Posición de la marca y cantidad de giro estimado. Recordar que eso de poner 5 o 7 dice poco. Sobre refracción subjetiva con la lente de contacto y la agudeza visual con la lente de contacto, la agudeza visual con la sobrerrefracción subjetiva tanto en monocular como en binocular. Y luego, si queréis, nos podéis poner la lente elegida como cambio y nosotros podemos ver si realmente llegamos los dos a la misma conclusión. Recordar también que nos podéis enviar fotos, que nos podéis enviar vídeos, que nos podéis enviar topografía, nos podéis enviar toda la documentación que queráis. Cuanta más documentación tengamos, más fácil va a ser poner la lente adecuada a nuestro paciente. Pero estos datos que yo ahora mismo os pongo en pantalla son los imprescindibles. Y bueno, yo ya he terminado, Mireia. Muchísimas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta que nos quieran hacer o algo que tú hayas podido ir viendo a lo largo de la presentación de alguna pregunta que se haya quedado pendiente. Bueno, primero, muchas gracias, Mar, por darnos esta excelente presentación. Espero que todos nuestros colegas pues ahora puedan entender mejor cómo trabajamos con la calculadora biométrica y bueno, sería el momento de si tenéis alguna duda, pues ahora que estamos en directo y sobre todo pudiendo abusar de Mar González, pues que nos resuelva estas dudas. ¿Lo tenéis todo claro o alguna duda sobre la sobrerrefracción, de cómo lo calculamos, qué datos necesitáis tener para poder hacer estos cálculos? ¿Todo claro, chicos? ¿Algún caso a lo mejor que os venga ahora a la cabeza que digáis, sí, pues esto que hice o que me hicieron desde mi proveedor no tengo muy claro por qué fue? Nada, parece que lo tienen todo perfectamente claro, qué maravilla. Sí. Bueno, espero que os haya servido a todos este webinar. Muchísimas gracias a todos. No obstante, sabéis que podéis contar con vuestro distribuidor para hacerle todas las consultas. Ellos nos lo harán llegar y entre todos, pues bueno, esperemos que cada vez las adaptaciones con Markenovi sean más sencillas, adaptéis más y sobre todo pues que estén contentos y satisfechos vuestros pacientes y sobre todo vosotros. Así que desde aquí, pues bueno, nos vamos a ir despidiendo. Creo que allí es de día, aquí ya empieza a anochecer, así que buenos días allí y buenas noches ya aquí. Que paséis muy buen día a todos y efectivamente allí les queda todo el día por delante, a nosotros ya nos toca descansar y mañana volveremos a empezar. Chao a todos. Hasta la próxima, chicos.